expandiendo el Evangelio del Reino de Dios. Iglesia El Buen Samaritano presenta al pastor Esdras Gómez con dirección espiritual. Bienvenidos. Hoy vamos a aprender el propósito y poder de la oración. ¿Cuál es el tema, dijimos, hermanos? El propósito y poder de la oración. A ver si ya se les quedó. 1, 2 y 3. Muy bien, el propósito y el poder de la oración. Cuando hablamos de oración, hermanos, en el original, oración significa plegaria, significa súplica, rogativa, invocación, ruego, plática, conferencia, adoración, también significa pedir o implorar. Así que cuando vamos a hablar de oración, que estos sinónimos nos lleguen a nuestra mente. Oración es una plegaria, es una súplica, es una plática, es una conferencia. Ya han ustedes escuchado alguna conferencia de prensa, ¿verdad? Es preguntas y respuestas. Pues la oración es algo así. Preguntas y respuestas. Peticiones y respuestas. Todas nuestras oraciones tienen un propósito. Diga conmigo propósito. No los escuche, diga conmigo propósito. Todas nuestras oraciones tienen un propósito. ¿Cuáles son los propósitos? Algunas oraciones llevan el propósito de agradecimiento. Algunas oraciones llevan el propósito de presentar nuestras peticiones. Algunos de los propósitos de la oración es para adorarlo. Otras veces queremos platicar con Él. Y Dios nos dejó esa bendición de la oración como un arma poderosa. Así que la oración tiene poder. ¿Qué tiene la oración, iglesia? Que tiene poder. La oración tiene poder. Pero vaya conmigo a la palabra del Señor, a San Lucas, su capítulo 18, versículo 1. San Lucas 18, 1. San Lucas 18, 1. Vamos a leer ahí este versículo. Vamos a esperar que todos lo encuentren para tener la lectura de la palabra. Amén. San Lucas 18:1, ya lo encontramos, hermanos. Lo leemos en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A ver, leámoslo todos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo, necesidad. No los escucho. Necesidad. Necesidad. Cuando hablamos de necesidad, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Dice que necesidad es una hambre. ¿Qué es necesidad? Es hambre. Es una carencia. Es una falta. Es algo indispensable. Es algo básico. Es esencial. Es algo importante. Es primordial y también es vital. Eso es necesidad. Un hambre. Una carencia. Es algo básico, es algo esencial, es algo importante, primordial, vital. Cuando hablamos de la oración, hermanos, la plática con el Padre Celestial, tiene siempre que ser, ¿qué dice la Biblia? La necesidad de orar siempre. ¿En qué momento tenemos que orar, iglesia? ¿Cuando tenemos necesidad? No, es una necesidad de orar siempre. Y la Biblia nos anima a no desmayar. ¿Cuántas personas hemos estado orando por una semana? Hemos estado orando por un mes. Hemos estado orando por un año.
y como que desmayamos, y como que flaqueamos, y como que ahí nada más quedamos. Pero la Biblia nos dice que debemos de orar y no desmayar, no hasta que Dios nos escuche, sino dice que hay que orar hasta que podamos escuchar las respuestas de Dios, porque muchas veces Dios nos responde y nosotros no logramos escuchar su respuesta, porque todas las oraciones tienen respuestas. Algunas oraciones dice el Señor: está bien, hijo, está autorizada tu petición. En algunas otras el Señor dice: está bien, hijo, pero no es el tiempo, todavía más adelante. Otras oraciones el Señor dice: hijo, ya te escuché, pero esa petición no te la voy a contestar. En otras palabras, todas las peticiones tienen respuesta. Amén. Diga conmigo: todas las peticiones tienen respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Unas son afirmativas, otras el Señor dice que tenemos que esperar, y otras el Señor que dice: no te las doy. En otras ocasiones el Señor nos va a decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Así que todas las oraciones tienen respuesta. Entonces tenemos que orar bastante, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros podamos escuchar a Dios, porque todas las oraciones tienen respuesta. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que si usted ha orado a Dios, no se preocupe, que su oración ya fue escuchada y también ya tiene una respuesta. Amén. La oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por el día a día, por Él, hermanos, con la certeza de que nos responderá. ¿Cuántos días tenemos que orar a la semana, hermanos? ¿Cuántos días? Todos los días, amada iglesia. Todos los días tenemos que orar. ¿Qué días tenemos que pedir el pan que nos va a servir a cada día? El domingo, para que decir: Señor, bendíceme el pan del día de hoy, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y nos volvemos a escuchar hasta dentro de 8 días, Señor. No, dice la Biblia que el pan de cada día lo tenemos que pedir cada día, todos los días. Entonces dependemos de Él. Cualquier cosa tenemos que pedírsela a Él, clamarle a Él todos los días de nuestra vida sin desmayar. Cuando vivimos por fe, iglesia, no debemos rendirnos. Dios puede demorar su respuesta, pero siempre tendrá buenas razones, y no debemos de confundir con que sea negligencia de su parte, sino debemos de persistir en la oración, porque al orar hacemos 3 cosas. ¿Sabe qué pasa cuando oramos? Número 1, formamos nuestro carácter. ¿Qué hacemos cuando oramos, iglesia? Formamos nuestro carácter. Número 2, aumenta nuestra fe. Y número 3, aumenta nuestras esperanzas. Amén. ¿Qué hace la oración en nuestra vida? Entonces, si usted ora y persevera en la oración, número 1, forma su carácter. Número 2, aumenta la fe. Y número 3, aumenta las esperanzas. Y dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Eclesiastés dice: aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque los muertos nada saben. Así que hubo una persona que había perdido las esperanzas porque había pedido un hijo, y pasó la etapa de crear hijos, de poder concebir hijos, y perdió la esperanza. ¿Quién fue esta mujer? Sara. Y seguramente dejó de orar. Seguramente dijo: bueno, yo le pedí a Dios, Dios no me dio lo que yo le pedí, Él sabe por qué. Y cuando Dios le dio la noticia, le dijo: Sara, tendrás un hijo. ¿Qué dijo ella? Aleluya, gloria a Dios.
No, la viejita dijo, Señor, ¿te gusta hacer bromas conmigo? Es imposible, ya no puedo yo quedar embarazada. Y el Señor le dijo, tendrás un hijo. Y se rió. Tanto que le tuvo que poner por nombre a su hijo Risa, ¿verdad? Porque fue cierto. ¿Le cumplió el Señor, sí o no? Sí. Entonces cuando oramos, formamos nuestro carácter, aumentamos nuestra fe y también se tiene que aumentar las esperanzas. Si Dios le prometió algo, mi hermano, usted no va a morir sin antes haber cumplido esa promesa que hay en la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Dele esa ofrenda de palmas al Señor, dígale, gracias, Señor, yo creo en tu palabra. Y si tú lo prometiste, seguiré orando, que la oración va a formar mi carácter. Seguiré creyendo que eso me va a servir para aumentar mi fe. Seguiré creyendo porque eso aumenta mis esperanzas. El propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Formar nuestro carácter, que tengamos fe y que tengamos esperanza. No pierda las esperanzas, mi hermano. Diga el que está a la par suya, no pierda las esperanzas, dígale. Pero dígaselo con convicción, diga, no pierda las esperanzas. No pierda las esperanzas. Muchos dicen, no, yo ya perdí las esperanzas. No las pierda, hermano. Paciencia. Dice aquel canto, primero siembra la semilla y luego ¿qué? La riegas con paciencia, ¿verdad? Hay que echarle su agua, su abono, que después de muchos años usted va a cosechar fruto de esa semilla, pero tiene que primero sembrar la semilla, cuidar la semilla y luego cosechar de esa semilla que sembró. Diga conmigo, es un proceso. Es un proceso, hermano, no es de la noche a la mañana, no es de un abrir y cerrar de ojos porque no es del arrebatamiento, es un proceso. La vida cristiana es un proceso como nosotros los humanos. Mire cómo nosotros somos diferentes a los animalitos, nosotros somos totalmente otra cosa. Fíjense que nosotros teníamos muchos ganados antes y esperamos el parto, ¿verdad? El alumbramiento de la vaca, y ahí estábamos dando las atenciones y todo, y nacía el chivito, ¿verdad? Caía, y luego la mamá le daba las atenciones también, empezaba ahí a darle el calor y todo, y a los 5 minutos intentaba pararse el chivito. Intentaba y se caía, pero después de muchos intentos, a la mañana siguiente, si era en la noche, ¿sabe qué pasaba con ese becerrito? Ya estaba corriendo. ¿Así fuimos nosotros? No. ¿Cuántos meses nos tuvieron que cambiar los pañales? Nos tuvieron que enseñar las palabras. Nos tuvieron que enseñar a alimentarnos. Es un proceso diferente. En la vida espiritual de la misma forma, muchas veces nosotros queremos que ya oramos hoy y mañana, ¡boom!, ya surja todo. Por supuesto que Dios lo puede hacer. Pero Dios es un Dios de propósitos y es un Dios de procesos. Amén, diga conmigo, Dios es un Dios de propósitos y de procesos. Tenemos que pasar el proceso, iglesia. Tenemos que pasar ese proceso, pero con fe, hermano. No debemos rendirnos, porque Dios nos va a respaldar. Así que, ¿qué es la oración entonces, iglesia? Es una necesidad. Es una necesidad, es un hambre. Tiene que ser un hambre, hermanos. Tiene que ser algo que nos haga falta, que usted diga, siento que me muero, ¿por qué? No he orado. Que sea una necesidad. Pero si usted le da igual orar o no orar, hermano, eso significa que usted anda muerto en vida. ¿Le da hambre a un muerto? No. ¿Tiene necesidad de un muerto? No, pero un vivo sí. Al rato vamos a querer refa, porque estamos vivos. Si estamos vivos, hermanos, espiritualmente, vamos a tener la necesidad, vamos a ver lo básico, lo esencial, lo fundamental, lo importante, lo vital que es la oración para nuestra vida. Por lo tanto, la Biblia nos dice que la oración es una necesidad
que tenemos que orar siempre y no tenemos que desmayar, mi hermano. Ore. Si usted dice, hermano, pero no tengo fuerza, saque fuerza de la debilidad y ore, mi hermano. Hay un canto que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Usted dice, hermano, ya oré, ayuné y como que la respuesta no llega. Pues hermano, siga orando, siga ayunando, que la respuesta tarde o temprano va a llegar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que lo haría, seguramente lo hará. Seguramente lo hará. Porque Dios cumple su propósito en nuestra vida. ¿No se alegra por eso, hermano? Ahí en el versículo 8, ¿dónde estamos, hermanos? En San Lucas 18, 8, dice, versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es una oración, es una pregunta. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Otra pregunta, ¿se tardará en responderles? Primero la primera pregunta. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Les pregunto, ¿hará justicia Dios a sus escogidos, sí o no? Por supuesto que sí, hermano. Entonces, la primera respuesta, la primera pregunta es, por supuesto que sí. La otra pregunta, ¿se tardará en responderles? Les pregunto, hermanos, ¿se tardará el Señor en responder? ¿Que se escuche? No. Él no tarda en responder, hermano. Es más, quizás antes que usted haga la oración, el Señor ya le ha respondido. Pero necesitamos fe, necesitamos seguir orando para escuchar la voz de Dios y para saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el problema, que usted ora un día y luego usted dice, ¿y dónde estará la respuesta? Dios ya le dio la respuesta, pero siga orando, siga clamando. Dios hará justicia. ¿Qué es justicia? Y Él hará con rectitud lo que usted le ha pedido. Dios hará con equidad lo que usted le ha pedido. Él hará con ecuanimidad su justicia. Eso significa justicia. Ecuanimidad, equidad, rectitud. Dios hará le dará lo que corresponde a cada uno, porque Dios practica y hace justicia a cada uno. Dice la Biblia que Él no tardará en responder. Él no tarda, hermano. Pero Dios, ¿qué dice? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ahora es la otra pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Ya dijimos, Dios responde. Dios hace justicia. Ahora, la otra pregunta es, ¿hallará fe Dios en la tierra o en el hombre? ¿Habrá fe en nosotros, iglesia amada? Creo que hemos aprendido, hermano, que la mano de Dios no se mueve por nuestra necesidad. Muchos dicen, Dios, ¿qué no te das cuenta que estoy sufriendo? Ya casi hasta le llegamos a reclamar a Dios, y si lo tuviéramos enfrente lo agarraríamos del cuello. Dios, ¿qué no te das cuenta que estoy sufriendo? Así casi llegamos ante la presencia de Dios. Señor, yo que te busco, Señor, voy a la iglesia, sirvo en la célula, soy diácono, soy diaconisa, soy anciano, ¿y por qué no me responde, Señor? La necesidad del hombre no mueve la mano de Dios. Así que no le reclame diciendo que no ves, Señor. Por supuesto que el Señor ve, pero Él dejó los ingredientes para que la mano de Dios se mueva. Y dice la Biblia que sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere respuesta de Dios, es necesario, y más le vale, que se llene de ¿qué, iglesia?
de fe. Pero la pregunta es, ¿y cómo puedo tener fe, hermano pastor? ¿Cómo puedo tener la fe? ¿Qué dice la fe? ¿Viene por qué? Por el oír. Pero la pregunta es, ¿qué está escuchando, hermano? Ay, hermano, ¿de qué se está edificando? Hoy usted no tiene excusa que no entran emisoras cristianas en su radio. Hoy usted no tiene excusa que en su televisión no hay canales cristianos. Hermano, la fe viene por el oír. Ponga su radio a todo volumen y escucha alabanzas que edifiquen. Hermano, ponga su televisor y usted sabe qué número es el que le gusta, ¿verdad? Y omito el número, pero es el 37. Entonces, usted puede edificar su vida, porque la fe viene por el oír la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, escucha la palabra. Cuando usted abre su Biblia, lee la palabra. Dice la Biblia, bienaventurado el que lee y el que escucha la palabra de Dios. Así que ¿cuántos se quieren llenar de fe? Lea la palabra. Diga conmigo, si yo quiero mucha fe, debo escuchar la palabra. Y diga conmigo, no me debo dormir cuando escucho la palabra. Sí, porque hay quienes que toda la alabanza la pasan contentos, pero en la hora del mensaje se duermen. Y luego quieren tener fe, y luego quieren que Dios les responda. No va a haber respuesta. La fe viene por el oír, hermano. La pregunta es, pero cuando Dios, el Hijo del Hombre, venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? En otras palabras, fe significa confianza, certidumbre, fidelidad, testimonio. La pregunta sería, cuando Dios venga, cuando Jesucristo venga por su iglesia, ¿habrá gente que confíe en Él? Dice la Biblia en el Salmos, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso. ¿Cuántos confiamos en Dios, hermanos? Yo confío en Él. Amén. Yo confío en Él. Yo dependo de Él. Y no me debo preocupar por lo que pase o no pase en mi vida, porque si le sirvo a Él, si me va bien, es culpa de Dios. Y si me va mal, también. Porque yo dependo de Él. Ahora, si usted no depende de Él, si usted depende de su trabajo, si usted depende de su cuenta bancaria, si usted depende del cuchubal, si usted depende de no sé qué otra organización usted está, si usted depende de eso, pues entonces preocúpese. Pero si depende de Dios, hermano, Dios promete bendecirnos sobreabundantemente. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo no sé qué peticiones tenga, yo no sé qué aspiraciones tenga, yo no sé qué anhelos tenga, pero si usted se deleita en Dios, Dios le va a conceder esas peticiones. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Denles ofrendas de palmas a Dios y dígale, yo confío en tu palabra, Señor, confío en tu poder. Amén. Vaya conmigo a San Mateo 18. San Mateo 18, 18 al 20. Amén. Dice la palabra, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en la iglesia produce poder. ¿Qué produce la oración en la iglesia, hermanos? Donde está un grupito de 2 o de 3, ¿qué produce? Poder. Hermanos, ¿cuántas cosas se han podido? Porque nos hemos unido en oración creyendo. Y muchas cosas no se han podido porque no queremos unirnos. ¿Y qué? Y orar. Hay muchas cosas que como iglesia no hemos logrado, no porque Dios no nos quiera responder,
sino simplemente porque Dios ve que no estamos como iglesia unidos. Amén. ¿Cómo nos quiere Dios, hermanos? Unidos. Dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pregunto, ¿dónde envía Jehová bendición y vida eterna? ¿En dónde? En donde están los hermanos juntos y en armonía. Les pregunto ahora, ¿en dónde el Señor envía bendición y vida eterna? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Así que no espere que la bendición llegue si no hay unidad, mi hermano. El otro día aprendíamos, si nos unimos en Dios, haremos ¿qué? Proezas. Y proezas no es algo chiquitito, es algo grande, hermano. La unidad es importante en la oración. Por eso dice la Biblia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Hermano, por eso los viernes nos unimos en las casas, hermanos. Yo felicito a los hermanos que por ahí hemos visto que van a reunirse en las casas para cantar y orar unos por otros, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde Dios lo envía, hermanos? Donde hay hermanos juntos, en armonía, hermanos. Así que, ¿qué produce en la iglesia? Produce poder, dice la Biblia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Dios nos da la oportunidad de atar y desatar a través de la oración. ¿Qué poder nos da Dios, hermanos? El poder de atar y desatar. ¿Cómo viene eso? ¿Producto de qué? De la oración. Usted ata y desata, eso se llama autoridad, hermano. Amén. Mire un policía y le dice, manos arriba. Manos arriba. Y dice, bueno, y si no, le dice, bueno, usted queda arrestado y ¡pum!, lo atan, ¿verdad? Usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo dicho puede ser usado en su contra. Y entonces vienen los periodistas y vienen todos y le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo detuvieron? Y dice, no hablaré sin mi abogado. Tremendo, ¿verdad? Porque es un derecho que usted tiene, no lo pueden obligar a hablar. Usted tiene la autoridad, Dios nos da la autoridad. Ahora, ¿qué se refiere con el atar y desatar? Se refiere a la decisión de la iglesia en los conflictos. Por eso, hermanos, cuando usted tenga su problemita, hermano, cuando usted tenga su problema, le salga un problema, no porque usted sea problemático, sino porque de todas maneras los problemas surgen y salen por ahí. Usted no tiene que ir a buscar al juez, usted no tiene que ir a buscar al alcalde auxiliar, al alcalde municipal. ¿Dónde tenemos que ir a buscar ayuda, iglesia amada? En la iglesia. Porque en la iglesia Dios ha dado a través de la oración a los siervos el atar y desatar. Significa que Dios le da a la iglesia la autoridad de decidir lo ideal que es las decisiones, porque son tomadas bajo la dirección del Espíritu Santo y basadas a través de la palabra. Hermanos, tenemos palabra para resolver conflictos. ¿Cómo se logra eso? A través de la oración, iglesia amada. La iglesia tiene autoridad. Al enfrentar los problemas dentro de los métodos de Dios, hermanos, trae impacto ahora y por la eternidad. Porque dice la Biblia que nosotros hemos de juzgar al mundo. Tenemos una tremenda capacidad porque tenemos el Espíritu Santo. Así que el cuerpo de creyentes, la iglesia, hermanos, dice la palabra que si 2 personas o más se ponen de acuerdo, hermanos, pueden hacer proezas, pueden hacer cosas sorprendentes. Si el mundo puede hacer mucho cuando se une, 2 personas que se unan para orar
para creerle al Señor y para pedir y ser llenos del Espíritu Santo, podemos hacer cosas poderosas, porque podemos atar y podemos ¿qué? Desatar. Es el poder que Dios le da a la iglesia, hermanos. ¿Cómo se logra? ¿A través de qué? A través de la oración. Así que Dios quiere llenarnos de su Santo Espíritu, hermano, pero es importante orar. Gloria a Dios, porque los lunes, hermanos, está aumentando el grupo de hermanos que vienen a orar. Hermanos, si usted no ha venido, venga, mi hermano, lo que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros aprendemos a hacer cosas poderosas para el reino de los cielos. Si queremos ser impacto para las naciones, si queremos ser impacto para el mundo, más vale que empecemos aquí, iglesia, a orar. Así que a orar, mi hermano, porque la oración es una necesidad. Tenemos que orar siempre y no desmayar todos los días de nuestra vida, cada momento, hermano, donde quiera que esté, en la cocina, en el cuarto, en la sala, en el baño, en la ducha, en la calle, donde quiera que usted esté, hermano, no debe dejar de orar. La oración es un arma poderosa. Expandiendo el Evangelio del Reino de Dios, Iglesia El Buen Samaritano presentó Dirección Espiritual. Si necesitas ayuda espiritual, comunícate al 4011-3360 o búscanos en Facebook como Pastor Esdras Gómez.